Haré tiempecito para contestar las preguntas, porque hasta que lo estaba transmitiendo por el celular y WhatsApp de Rebuchitran. A ver, primera pregunta. ¿Cómo se puede argumentar contra la hipótesis de la invasión aria en la India? Bueno, miren, el tema de la invasión aria, ¿cómo se puede, preguntaron cómo se puede contrarrestar? Hay un artículo que escribí precisamente que se llama Revisión Epistemológica a la Indología Contemporánea, que está en Academia Edu, porque hay que, no es, o sea, es una construcción, un constructo teórico mental que, ¿cómo se llama? Que hay muchas evidencias en su contra, pero para poderlo refutar, primero decirle que es una construcción social por parte de los primeros indólogos, o sea que estos fueron los colonizadores ingleses, inventaron esa teoría o usaron esa teoría de que vinieron como que ellos eran los europeos que vinieron a conquistar los padres de del sánscrito, de la India. Entonces, para empezar el contexto, o sea, la historia la escriben los vencedores, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes estudian la historia de las personas locales de mismo Argentina o Perú, del Imperio Inca, se va a dar cuenta que lo que dicen los vencidos es muy diferente a lo que trajeron los conquistadores. Ese es el primer error. Otros errores son muy claves, que por ejemplo, la teoría dice que en el 1500 vinieron osarios y que no sé qué, ¿sí? Dice uno de los más grandes arqueólogos, dos grandes arqueólogos especialistas en las culturas de Mohenjo-Daro, como es el doctor Schaffer, ¿sí? Es un arqueólogo muy eminente, como el otro que se llama Jonathan Marr Kennington, sí, son los más grandes arqueólogos en el tema, que han investigado a fondo todo eso, y ellos dicen que no hay una sola prueba arqueológica que demuestre que hubo una invasión, en ningún sentido. No hay una prueba arqueológica, ni un fragmento, no hay nada. Y esa hipótesis surge además por un verso en los Vedas poéticos que dice: Indra venció a los dacios y los derrotó Indra de cabello rubio. Y ahí sacamos esa teoría con base también a de que el sánscrito es la madre de muchas lenguas europeas, que se llaman lenguas indoeuropeas. Pero eso es lo que decían los primeros lingüistas, tanto franceses como alemanes sobre todo, que el sánscrito es la madre, ¿verdad? Y por ejemplo, si hay una explosión, si de un volcán que explote, como ahorita Yellowstone, porque aquí Saltillo está a unos 100, a 200, 300 kilómetros de la frontera con Texas, ya casi estamos en Estados Unidos. La fachada así de ciudad americana, ¿no? Y de hecho es casi igual, nada más acá lo tradicional está más al centro y a las afueras. Aquí iremos a Monterrey, ¿no? Me refiero yo, pues uno va a Yellowstone, ahí Estados Unidos, donde están los famosos cráteres o volcanes que hay allí, pero entre más usted se va alejando del epicentro del volcán, de la actividad volcánica, va encontrando menos lava, menos rocas así de lava y esas cosas. Conforme se acerca, pues se encuentra el cráter lleno. Entonces, todas las lenguas son cachitos de que vienen del sánscrito y donde está concentrados en la India. Lógicamente que el origen es la cultura védica, estaba ahí, su epicentro era Bhatta Varsha. En fin, hay muchos argumentos, pero sí, los científicos, hay Morris Winternis, que fue un gran erudito que no era nada creyente, un alemán, nada creyente, era tremendo también, pero me refiero a que él dice que poder tan grande de sugestión tiene Max Müller, dice, en la ciencia social, en este caso la historia, dice, como cosas que no tienen ningún fundamento se crean y se vuelven paradigmas así, concepciones totalmente arraigadas, fosilizadas, sin ninguna prueba. No hay prueba de la invasión aria. Es un mito colonial por parte de los orientalistas ingleses. Para empezar por ahí, así de sencillo es todo eso. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Puede ser que los diferentes significados del concepto del mito haya generado diferentes interpretaciones en los textos védicos? ¿Quién hace esa pregunta, perdón? Laura Freasa. Ok, señorita Laura, mucho gusto. Sí, efectivamente, el concepto de mito ha evolucionado. Originalmente la palabra mitos griega, significa relato. Mismo los eruditos griegos, sí, los eruditos griegos no consideraban el mito como algo ahistórico. Es una concepción cristiana de que cuando ellos llegaron a la Roma, la religión de los griegos tenía que ser falsa, y como ya le decían mitos, utilizaron esa palabra, ¿no?
pero sí es un mal concepto. De hecho, los historiadores, como digo, los eruditos en religiones, de religión, como es Marcial Liet, y luego ¿cómo se llama? Malinowski, muchos otros que han estudiado el tema del mito, reconocen que la idea es esta, que el mito es una forma así de simbólica de explicar la realidad. Lo que es el mito, ¿no? Es una forma simbólica y todavía no se ponen de acuerdo, pero lo que han llegado al acuerdo, porque hay mitos que tienen base histórica, hay mitos cosmogónicos hasta que son imposibles de comprobar históricamente, mitos heroicos basados en héroes que los dignifican, pero lo que yo le puedo decir a usted, después de muchos años de investigación, digamos ya 40 años de investigación rigurosa, que lo que se llama mitología en todo el mundo y en la cultura védica, claro, en la cultura védica también hay cosas que son simbólicas, son mitos, ¿no? Pero me refiero a cosas pero no todo, o sea, yo me refiero a que es los remanentes de la época antigua pre-Kali Yuga, en que la gente tenía poderes místicos, en que los demás tenían contacto directo con los seres humanos más a menudo que ahora, ¿sí? Ahora es muy raro un contacto como una aparición mariana, por ejemplo. En otras épocas sí había, y todo eso quedó en la tradición oral, porque también hay muchos estudios de que, les voy a decir tan sencillo, entre más una cultura es natural, más tiende a describir la naturaleza así, a narrar su historia de esa manera. Por ejemplo, los indígenas aztecas, ¿sí? Toda su historia, son sus textos de historia, así, geografía histórica, son en lenguaje mítico y simbólico y así, y son las bases de la fuente de la historia, para construir la historia, reconstruir la historia, saber la historia de los aztecas. También la Biblia está llena de esas historias, y toda la cultura humana está llena de historias. Por ejemplo, no sé si usted supo que a principios de este siglo, demandaron al Instituto Smithsoniano porque han ocultado, y algunos tienen colmillos, así como los rakshasas. Hace poco un periodista muy famoso americano, luego le puedo dar el dato exacto, si usted me lo pasa por Messenger, de que los Marines en la primera guerra en la guerra de Afganistán, encontraron un gigante de casi 5 metros más o menos, que tenía 6 dedos y dos doble dentadura, así, que tenía restos humanos y animales. Es un típico cabello bronceado, pega negruzca azulada, un rakshasa que traía así una lanza, un típico rakshasa védico. Y hay muchas cosas que por el darwinismo, otro mito, un mito realmente que no, hasta ahorita los mismos darwinistas reconocen que no tienen pruebas entre ellos, nada más son puras, hay mucha hipótesis de eso más que realidad. Entonces el hombre siempre ha tenido mitos, ¿no?, en la historia, pero el mito de la tradicional, de la antigüedad, toda la historia nos habla de que hubo una época en que los hombres tenían poderes místicos, que hubo gigantes, que hubo semidioses, que venían a la tierra, que había milagros, había poderes así, supernaturales. Y esa es la historia realmente, digamos, de la historia de los testigos que nos han llegado. Sí, y ahorita muchos estudios científicos también muestran que, ¿cómo se llama? Con la parapsicología del doctor Yuke en la universidad aquí, el doctor, ¿cómo se llama? Ay, este doctor famosísimo, Rain, de la Universidad de Duque, hizo mucha investigación, es un ateo él, hizo muchas investigaciones de cómo existen poderes místicos y cosas así. Entonces, el mito es interesante. Yo, si en Academia usted puede comprar mi libro que dice Intellectual Studies, tengo un capítulo dedicado se llama A Call for a New Hermeneutica. Hermenéutica, un nuevo llamado un nuevo llamado hermenéutico de revisión, donde trato todo ese tema, ¿sí? Trato todo ese tema. Sería cuestión de que para que usted lo lea profundamente. Pero sí, como tiene toda la razón, cambia la cuestión, pero ya tiene una connotación muy negativa para el público en general la palabra mito, porque para la gente piensa que es ficción, completa ficción, muy cristiano ese concepto. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Última pregunta. Si Srila Prabhupada nos dejó toda la literatura completa, ¿no es necesario de verdad leer otros filósofos no Vaishnavas? Pero es que yo lo que no entiendo a muchos devotos, a mí me asombra mucho, así, ¿cómo se llama? ¿Qué les diré? Yo he visto, como pasa, es un problema sociológico, ¿no? Que en las religiones siempre hay antiacadémicos, antiintelectuales y superfanáticos, y hay también el otro extremo, racionalistas, academicoides,
incrédulos, ¿no? Que ya hasta dudan de las propias escrituras, ¿no? Hay dos extremos. Primero que todo, Srila Prabhupada mismo abordó la filosofía occidental. Hay un libro que se llama Espiritualismo Dialéctico, y hay un devoto que dedicó su vida en español a corregir los errores técnicos de las preguntas, y ese libro lo sacó BBT, lo puede conseguir. Segundo, yo la verdad, miren, créanme, yo saqué la medalla honorífica en la universidad cuando salí en la licenciatura. Es tan aburrido leer la filosofía de otras personas. Hay más inteligente, más que leer todo. Ese libro está muy bueno, y hay libros como, se los voy a recomendar, uno muy bueno que les da digerible el filosófico de cada filósofo, que se usaba antes en la preparatoria aquí en México, que se llama Historia de Doctrinas Filosóficas, por el doctor Raúl Gutiérrez Sainz, de la UNAM, de aquí de México. Lo pueden bajar de internet. Ahí les da un esquema de qué pensaba cada filósofo, su obra, punto por punto, y una crítica a su sistema de pensamiento. Con eso pueden tener suficiente material, ¿sí? Y para más contemporáneo, en Academia Edu hay un libro que se llama Reflexiones de mi Gurú, donde se presentan los temas más contemporáneos en cuanto a filosofía, en cosmología, en cosmogonía, ontología, todos los principales pensadores científicos, ateo, y otros, los temas que están ahorita en boga real de en la academia, en serio, ¿eh? Y ahorita la academia ya cada vez se deja más de lado toda esa tendencia materialista, la están dejando más de lado, y están ahorita más, ¿cómo se llama? Hay más holisticismo, más respeto por la cuestión espiritual, aunque todavía hay mucho marxismo y mucho, pero yo creo que un devoto le haría muy bien a todos devotos estudiar espiritualismo dialéctico. Y este libro que les recomiendo para tener un esquema, pero espiritualismo dialéctico está más que suficiente bien. Sí. ¿Ok?